رسول الله رسول الله Now being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, daros la bienvenida a todos. Una semana más y un día más, el séptimo, si no recuerdo mal, a estas tardes que estamos dedicando a hablar, a empaparnos, a deleitarnos realmente con el conocimiento del mejor de la creación, con el conocimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguiendo el orden cronológico que establecimos hace unos días, en la última clase llegamos a el momento en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se casa con Khadija bint Khuwailid. Estuvimos hablando de su infancia, hablamos de su juventud, hablamos de sus viajes, hablamos de cómo Allah subhanahu wa ta'ala lo estaba protegiendo en todo momento y en toda situación, y llegamos finalmente a ese precioso momento y maravilloso en el que contrae matrimonio el mejor de la creación, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con Khadija bint Khuwailid, la amira de Quraysh, la pura, la dulce y la amada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando Khadija y el mensajero de Allah contraen matrimonio, Khadija le da un regalo al profeta sallallahu alaihi wasallam, siguiendo las costumbres de la tierra, de la época y del lugar. ¿Cuál era ese regalo? Ese regalo era un esclavo. Era un esclavo que a la vez le habían regalado a Khadija. Ese esclavo era un chico joven, un chico que se llamaba Zaid ibn Haritha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, nada más recibirlo como regalo, lo libera. Es lo primero que hace. Khadija se lo da como regalo: aquí tienes un chico para que te sirva, para que te ayude en tus tareas. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo primero que hace es darle la libertad, pero claro, le da la libertad y lo mantiene en su hogar. No podía mandarlo, bueno, vete y ya está. No, le da la libertad y lo mantiene en su hogar y crece como uno más de la familia. Pero ¿quién es este joven? ¿Quién es este Zaid ibn Haritha, que llega un momento en el que es conocido como Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque luego vuelva a ser Zaid ibn Haritha, pero que se ha conocido siempre como el amado del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La historia de Zaid, yo os prometí contárosla y hay que cumplir con lo que uno se compromete. Es, aunque sea de manera resumida, vamos a hacerlo, pero es una historia realmente hermosa. Es una historia maravillosa. Zaid, junto con su madre, eran miembros de una tribu y son apresados. Son apresados y son separados y vendidos como esclavos. Y ya hemos dicho, lo compra un familiar de Khadija, se lo regala a Khadija y Khadija se lo regala al mensajero sallallahu alaihi wasallam y el profeta sallallahu alaihi wasallam le da la libertad. Pero claro, la familia de Zaid está desesperada y lo buscan por los alrededores de su tribu, mandan emisarios preguntando acerca de él: ¿dónde estará Zaid? ¿Dónde se habrá metido? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Habrá fallecido? ¿Estará en alguna familia? Y comienzan
a buscar dónde está Zaid. Zaid estaba en la Meca y estando en la Meca ve a miembros de su tribu, ve a unos miembros de su tribu que habían ido allí para negocios o para la peregrinación o para lo que fuera. Y entonces Zaid va a ellos y les da un mensaje que es un poema precioso, recomiendo que lo busquéis y que lo leáis, en el que viene a decir que está bien, pero que está en la mejor de las tierras y en la mejor de las casas. Pero de alguna manera les anunciaba que estaba bien y les anunciaba dónde estaba, en la mejor de las tierras, que es la Kaaba, y la mejor de las casas, que era la casa de Muhammad, en aquel entonces todavía era Muhammad ibn Abdillah, todavía no había recibido la revelación, sallallahu alaihi wasallam. Claro, cuando esa noticia llega a la familia de Zaid, rápidamente Haritha, el padre, y su hermano van a buscarlo. El padre y el tío de Zaid van a buscarlo. Y van a la Meca. Y empiezan a investigar quién es ese Muhammad. Y entonces todos los informes que reciben de quién es el más noble, jamás ha dicho una mentira, es digno de confianza, es amado por todos, todos le queremos y todos le amamos. Y entonces dicen, bueno, hemos dado con una buena persona. Y llevaban grandes riquezas, porque Zaid era un esclavo y estaban dispuestos a comprarlo. Van a casa del mensajero sallallahu alaihi wasallam y le preguntan, ¿tú eres Muhammad? Y dice, yo soy Muhammad. Y el padre de Zaid se presenta, yo soy Haritha y este es mi hermano y venimos a buscar a Zaid. Podemos darte todo lo que nos pidas, pero queremos llevárnoslo de vuelta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, yo no puedo decidir sobre esta situación. Vamos a llamar a Zaid para informarle. Dejemos que sea él quien decida. Si quiere irse con vosotros, os lo lleváis y no tenéis que darme absolutamente nada. Os lo lleváis completamente gratis. Pero si decide quedarse conmigo, juro por Allah que no puedo dejar partir a quien elige quedarse conmigo. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cómo no iban a estar de acuerdo? Dicen, nuestro hijo, mi sobrino, se va a querer venir con nosotros y además nos va a salir gratis. Hemos triunfado con este negocio. Pero entonces el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, ordena o pide que se presente Zaid. Y cuando se presenta Zaid, dice, oh Zaid, ¿conoces a estas dos personas? Y dice, claro que sí los conozco. Este es mi padre y este es mi tío. Y el profeta le dice, cierto, oh Zaid, ya has visto quién soy yo. A mí yo me conoces. Has visto el trato que tengo hacia ti, que no cambiará. Y a estas personas las conoces. Sabes quiénes son. Son tu familia. Han venido para que te vayas con ellos. Tú eliges. Si lo prefieres, puedes irte con ellos y siempre te tendré presente. O sea, no será algo malo para mí, no me estarás traicionando. Y si lo prefieres, puedes quedarte con nosotros. En tus manos está el asunto. Tú eliges. ¿Y qué responde Zaid ibn Haritha? Dice Zaid ibn Haritha, no elegiría, oh Muhammad, a ningún hombre sobre la faz de la tierra antes que a ti. Tú eres para mí como mi padre y como mi tío al mismo tiempo. Esa fue la respuesta de Zaid ibn Haritha. Había degustado lo que significaba estar en presencia, en una compañía cercana al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no estaba dispuesto a cambiarlo por nada del mundo. Su familia le dice, su padre le dice, pero vas a elegir la esclavitud por encima de la libertad, vas a elegir un extraño por encima de tu padre, por encima de tu tío, por encima de toda tu familia. Le dijo, lo haré, porque he visto en este hombre
algunas cosas que nunca podría elegir a otro por encima de él. Subhanallah, había degustado la presencia del mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y desde ese momento Zaid se queda en la casa del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y crece, se educa y crece en la casa del mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y luego tendría un papel determinante. De hecho, ante esta respuesta, el mensajero de Allah se alegra tanto que coge a Zaid, va a la Kaaba y dice: oh gente de Quraysh, sois testigos de que este chico a partir de ahora es Zaid ibn Muhammad. Yo lo adopto y le doy el nombre de Zaid, el hijo de Muhammad. Luego ya fue revelada la ley en la que no se permitía la adopción de esa forma, y entonces volvió a llamarse Zaid ibn Haritha, pero es el único sahaba que aparece con su nombre mencionado en el libro de Allah. Abu Bakr no está mencionado con su nombre, Umar no está mencionado con su nombre, Uthman no está mencionado con su nombre, Ali no está mencionado con su nombre. Hay aleyas que hacen referencia a ellos, pero el único sahaba que está nombrado en el Corán, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا, es Zaid, que Allah esté complacido con él, el amado, y el hijo de Zaid, Usama, era el amado hijo del amado, y que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con Zaid ibn Haritha por todo lo que hizo y por su gran esfuerzo en la transmisión del din del Islam. Entonces, esto ocurre cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se casa con Khadija, pero ocurre otra cosa, ocurre otra incorporación a la casa del mensajero de Allah. ¿Cuál es esa otra incorporación? Como sabemos, hasta su matrimonio, el profeta sallallahu alaihi wasallam vivía con su tío Abu Talib. Se casa y se va a vivir con Khadija. Khadija, lo sabemos, una mujer rica, una mujer tremendamente rica y tremendamente generosa. El mensajero de Allah se casa con ella y se van a vivir a casa de Khadija. Y claro, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que es bien sobre bien y que es luz sobre luz, conocía muy bien la situación de Abu Talib, la situación económica. Y entonces dice: durante años él me ha estado cuidando a mí, a pesar de que el mensajero de Allah, como hablamos, era pastor y hacía sus negocios. Digo, pero tengo que aliviarle de la carga. Él me ha hecho el bien, es parte de la futúa, es parte de la nobleza, y la nobleza obliga que yo haga el bien ahora para con él. ¿Y cuál es su forma de hacer el bien con su tío Abu Talib? Es diciéndole que se haría cargo de uno de sus hijos, que se lo llevaría y que lo cuidaría, gastaría en él, lo educaría y lo tomaría casi como si fuera uno de sus hijos. Abu Talib estuvo de acuerdo. ¿Y quién es ese chico que se lleva? Es Ali ibn Abi Talib, el noble sahaba y el que sería califa de los musulmanes. Ali ibn Abi Talib entra en casa del mensajero sallallahu alaihi wasallam como un parte de la bondad y del bien y del favor del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia Abu Talib. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam cuenta con aproximadamente unos 35 años de edad, tiene un suceso importante en la Meca. ¿Cuál es ese suceso importante? Es la reconstrucción de la Kaaba. Había habido unas inundaciones, la Kaaba estaba muy deteriorada y era necesario reconstruirla. Pero claro, ¿quién era el guapo que se atrevía a tocar la casa de Allah? ¿Quién se atrevía a picar con su pico y a demoler para luego reconstruir la Baitul Haram, que ellos, a pesar de su idolatría, respetaban y veneraban? ¿Quién se iba a atrever a ello? Nadie se atreve. Pasa el tiempo y nadie se atreve a hacerlo. Finalmente ordenan a un esclavo que pique con un pequeño pico y ven que lo hace y esperan un par de días para ver si le pasa algo, si la maldición de Allah recaía sobre él. Ven que no pasa absolutamente nada y entonces se ponen con la tarea. Comienzan a reconstruirla. Todas las grandes tribus de los Quraysh participaban en ello económicamente, pero también con sus propias manos. Pero llega un momento en el que tienen un problema.
Y ese problema es la piedra negra. ¿Qué pasa con la piedra negra? ¿Quién tiene el honor de colocar la piedra negra? Y ya sabemos cómo eran los árabes, cómo disputaban por el honor y cómo empiezan a calentarse, cómo la situación empieza a desmadrarse, se pierde el control completamente de la situación, se desenvainan espadas, está a punto de ocurrir una guerra civil, una más que tendría pérdidas de riquezas, de seres queridos, enfrentamientos durante años. La situación era crítica. Y esto es lo que mucha gente no entiende cuando se habla de la reconstrucción de la Kaaba. Era tremendamente crítica la situación. Y entonces Abu Umayyah de los Banu Makhzum se da cuenta de la situación, era uno de los más ancianos y sabios de la tribu, se da cuenta de la situación y dice, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque si no, ya digo, vamos a volver a nuestras guerras. Vamos a volver a nuestras guerras y no vamos a poder crecer nada. Y dice, el primero que entre por la puerta de Banu Shaybah actuará de árbitro entre nosotros. ¿Estáis todos de acuerdo? Y todos se dan cuenta de que es la única situación, la única solución posible para impedir esa guerra civil. Y aceptan. Y claro, expectantes. ¿Quién será el que entrará? ¿Quién será el que entrará? ¿Será uno con un deseo hacia su tribu? ¿Será uno un corrupto al que se pueda comprar? Porque era un honor colocar la piedra negra en su sitio. Expectantes, ven que quien aparece es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comienzan a gritar llenos de alegría. Era el Amin, era el digno de confianza, al que todos amaban por su corrección, al que todos amaban por sus cualidades, al que todos apreciaban. Era el querido de todos. Y comienzan a exclamar, ha venido el Amin, ha venido el Amin, y de él acataremos por completo su veredicto. Llega el Amin, sallallahu alaihi wasallam, y cada una de las partes empieza a contar su versión, y cada uno, no, yo, mi familia tiene más derecho porque esto, no, yo tengo más derecho porque esto otro. El profeta sallallahu alaihi wasallam deja que todos hablen, deja que todos terminen, y cuando termina dicen, traedme una capa. Hay transmisiones que dicen, se quita su propia capa, traedme una capa. Pone la capa en el suelo, coge la piedra negra con sus manos y la coloca en el centro. Y dice que todos los representantes de las tribus agarren de una esquina o de parte de la capa y todos la levantáis y camináis conmigo hacia el lugar donde hay que colocar la piedra negra. Se levantan, van con él, y cuando llega a la esquina donde hay que colocar la piedra negra, el mensajero sallallahu alaihi wasallam la coge con sus manos y la coloca en su lugar. Y todos estuvieron satisfechos con este veredicto. Fijaos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, antes incluso de recibir la profecía, ya era un juez justo, ya era un juez equilibrado, ya dictaminaba con la justicia y evitó una tremenda guerra civil con ese hecho, con ese arbitraje. Hay una reflexión importante en todo lo que hemos visto hasta ahora, porque ahora empieza un nuevo capítulo, y es que las actividades que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, ese que hemos mencionado del pastoreo, las guerras profanas, lo de las batallas del Fijjar y el pacto de Hifzul Fudul del que hablamos, sus viajes y sus empresas de negocios, su colaboración en la reconstrucción de la Kaaba, ¿qué son una muestra de qué? Son una muestra del papel activo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la sociedad. Son una muestra de que participaba en la sociedad, no vivía aislado, no era un ser extraño, alguien al que no se tenía en consideración o que no se tenía en cuenta porque no formaba parte del día a día, formaba parte del día a día, formaba parte de la vida de Mecca. El Amin era el digno de confianza. Pero al mismo tiempo, eso le hacía ver, al estar tan metido, podía ver y podía comprender
los defectos de la gente, podía comprender los defectos de la sociedad, podía ver los vicios que tenía la gente y los vicios que tenía la sociedad, pero desde dentro, porque la conocía. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Queremos cambiar la sociedad desde el sofá de nuestras casas escribiendo escritos. No, no, es necesario conocer, es necesario formar parte para saber qué es lo que tienes que cambiar. Y claro, ¿eso a qué le llevaba? Eso le llevaba a reflexionar. Eso le llevaba a ver el desvío de la gente. Le llevaba a comprender la desobediencia. Le llevaba a comprender la injusticia. Y entonces se aparta de ellos cuando ya ha comprendido el funcionamiento, se aparta de ellos y reflexiona. ¿Dónde lo hace y cómo lo hace? Todos lo sabemos. En la cueva de Hira. La cueva de Hira y pasa tiempos, pasa temporadas en la cueva de Hira. La cueva de Hira, una cueva chiquitita, muy chiquitita, tiene un significado también importante, porque es una preparación para la revelación. Allah subhanahu wa ta'ala con ello le está preparando internamente también para lo que había de venir. Externamente era a causa de la tristeza que suponía para él el ver a su gente en un estado de tal desviación y de tal bajeza, pero al final Allah subhanahu wa ta'ala con ello está preparando su corazón, está purificando su corazón, limpiándolo para poder poner en él la mejor de las improntas, que es su palabra. Pues allí era una preparación espiritual, de apartarse de la gente. Estamos, se supone, apartados de la gente. Todos esos momentos deben ser siempre utilizados para la reflexión continua sobre el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Para eso sí iba el mensajero de Allah a la cueva. Se apartaba para reflexionar sobre Allah, aunque no lo conocía, sobre el Creador, sobre la fuerza superior, sobre la existencia de un Creador que de verdad es el que tiene poder sobre todos y cada uno de los asuntos. Y entonces comienza la revelación. Pero ¿cómo comienza la revelación? Tiene etapas. Comienza por una serie de sueños verídicos. Unos sueños que el mensajero sallallahu alaihi wasallam contempla y que tienen lugar exactamente tal y como él ha visto, tal y como él ha contemplado, como dice el hadith, como la luz de la mañana. Ocurrían tal y como era el mensajero de Allah, con la misma claridad que la luz de la mañana. Y hay un hadith, creo que está en Bukhari, en Tabari, si no recuerdo mal, que dice: una 46ª parte de la profecía son sueños verídicos. Una 46ª parte de la profecía viene como sueños verídicos o son sueños verídicos. ¿Cuál fue el tiempo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación? Fueron 23 años. ¿Cuál es una 46ª parte de 26? Son 6 meses. Y esos 6 meses son los que transmiten todos los libros de Ahadith y de Sira que duraron esa preparación, esos sueños verídicos. Pues era una preparación hasta que llega un momento en el que tiene 40 años, momento cumbre de la vida, momento en el que la mayoría de los profetas reciben la revelación, y en una noche de un mes como en el que nos encontramos, y Allah sabe más que noche con exactitud de ellas, estando en la cueva, siente una sensación de apresión, de frío, de intimidad. Levanta la cabeza y no ve absolutamente nada, pero vuelve a sentir esa sensación. Y entonces levanta nuevamente la cabeza y ve una luz, una imagen, un ser que lo inunda todo de repente. Era Jibril alayhi salam que se presenta ante él y le dice: Iqra, lee. Y dice sallallahu alaihi wasallam: Ma ana biqari, yo no sé leer. Y entonces Jibril alayhi salam lo aprieta contra su pecho, lo aprieta con fuerza,
hasta casi dejarle sin respiración y le suelta. Y le dice, Iqra, lee. Ma ana biqari. Yo no sé leer. Por tercera vez, Jibril alayhi salam lo aprieta con fuerza contra su pecho, lo abraza con muchísima fuerza, hasta casi dejarle sin respiración. Le suelta y le dice, Iqra, lee. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, por miedo a que el ángel Jibril volviera a abrazarlo y acabara con su vida, dijo, ¿qué he de leer? ¿Qué es lo que tengo que leer? Y le dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Y este es el comienzo de la revelación, este es el principio de la revelación. Pero claro, ¿cómo se queda el profeta sallallahu alaihi wasallam? En esa presencia, en ese encuentro con el mundo de lo angelical, con el mundo, en ese encuentro del mundo del ghaib con el mundo del shahada. Se queda trastornado, se queda en estado de shock, presa del miedo, aterrorizado, desciende la montaña a toda prisa y se dirige a su casa, temblando de miedo, castañeando sus dientes de miedo y de frío. Llega a su casa, Zammiluni, Zammiluni, tapadme, tapadme, cubridme, cubridme. ¿Y quién estaba ahí? Estaba su pilar. Estaba Khadija bin Khuwailid. Allah esté complacido con ella. Y entonces, cuando se calma un poco, Khadija le dice, ¿qué te ha ocurrido, Muhammad? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le cuenta lo que ha sucedido. Y le dice, ¿habré vuelto loco? ¿He perdido la cabeza? ¿O mi Señor me quiere dañar? ¿Mi Señor me quiere castigar? ¿Mi Señor me va a humillar? ¿El creador de todo me va a castigar o me va a humillar? ¿Me va a hacer algún mal? ¿Me va a dañar? Y Khadija, subhanallah, el papel de Khadija, dice, no, 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 no. Wallahi ma yukhsika Allahu abada. No, por Allah, que Él jamás te humillaría, Él jamás te haría daño. ¿Por qué? Y le da una serie de razones que ella había visto en él, una serie de cualidades que había visto en su marido, sallallahu alaihi wasallam, y que le había dicho, por todo esto Allah no te va a castigar porque tú haces esto. Y el que hace esto es una persona noble, es una persona honrada y es una persona querida, tanto para la gente de este mundo como para la gente del otro, tanto para los habitantes de los cielos como para los habitantes de la tierra, tanto para los hombres como para Allah subhanahu wa ta'ala. Y le dice, innaka la tasilur rahim, ciertamente tú mantienes y estrechas los vínculos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, honras a tus huéspedes, aunque se puede entender también como y te esfuerzas por ayudar en cualquier cosa del establecimiento de la verdad o en cualquier cosa que aflija a la gente. Y esto es nuestro din. No es solo hacer el salat, es esto. Subhanallah. Y esto ya lo practicaba el mensajero sallallahu alaihi wasallam antes de recibir la revelación. Mantener y estrechar los vínculos familiares, cargar con las dificultades de los débiles, asistir al pobre y al necesitado, honrar a tus huéspedes, esforzarse en solucionar y en ayudar los problemas que aflige a los demás. Esto es futuwa, esto es ihsan, esto es makarimul akhlaq, esto es de lo que debemos empaparnos realmente como musulmanes, dejarnos de tanto hermano tengo que hacer, recitar 80 suras recomendables y esforzarnos en el aspecto social de nuestro din, que tanta importancia tiene. Pero con estas palabras, Khadija bint Khuwailid tranquiliza el corazón y la mente de su marido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con esta palabra, con esto que le estaba diciendo, se estaba anticipando
a una ley del Corán, una ley maravillosa. Se estaba anticipando Khadija a la ley en la que Allah dice: Hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. ¿Acaso no es la recompensa del bien más que el bien? Esta ley ya sería revelada años más tarde, pero ahí Khadija se estaba dando cuenta de ello y le estaba diciendo eso: tú haces el bien, Allah te va a recompensar con el bien. Hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. ¿Acaso no es la recompensa del ihsan, del bien, de la excelencia, más que la excelencia? Y Khadija, para tranquilizar todavía más a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se lo lleva a ver a su tío. Su tío era Waraqa ibn Naufal, del que hemos hablado un poco en anteriores ocasiones. Y le narra, le cuenta el mensajero de Allah a Waraqa todo lo que le ha sucedido. Y Waraqa le dice: oh Muhammad, juro por Allah que tú eres el último profeta que allá había anunciado a Isa alayhi salam. La presencia, el ángel que has visto es el Namus, Jibril, el ángel. Namus es el ángel que viene con la revelación, que ya también fue a Musa antes que a ti. Y añade: ay, ya Allah, cuánto desearía ser joven y vivir para ayudarte y estar contigo en el momento en el que tu gente, tu propia familia, tu propio pueblo te expulse, te ataque y vaya contra ti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahora ya era el profeta, le pregunta: ¿pero acaso mi propia gente me va a expulsar? ¿Acaso mi propia gente va a combatir contra mí? Y Waraqa ibn Naufal afirmativamente le responde diciendo: todo aquel que trajo algo similar a lo tuyo fue tratado con hostilidad. Y si yo alcanzo a estar vivo ese día, te brindaré todo mi apoyo y te brindaré toda mi ayuda. Pero desgraciadamente Allah subhanahu wa ta'ala se lo llevó antes de que llegara ese momento. Hay una reflexión de un minuto menos que quiero compartir con vosotros sobre esa primera palabra relevada: Iqra. Lee o recita. Realmente es lee más que recita. Uno de los grandes hombres de conocimiento tiene un tafsir muy bonito de nada, de un párrafo, acerca de esa palabra, que me gustaría leerlo y compartirlo con vosotros. Dice: Iqra, lee. Lee todo. Lee el libro de Allah y lee los signos de Allah. Lee el libro de Allah abierto, que es el universo. Lee para estar guiado. Lee para alejarte de la desviación. Lee para completar tu imán. Lee en el nombre de tu Señor. Lee en el nombre de tu Señor, quien te ha creado. Lee en el nombre de aquel que ha creado al nombre de un coágulo de sangre, y aún así le dio la oportunidad de leer, de entender e iluminarse, poniendo en práctica el qué, poniendo en práctica lo que había leído y lo que había aprendido. Lee en el nombre de Allah, quien ha bendecido al hombre con la habilidad y la capacidad de leer, la más grande de las habilidades, la más grande de las capacidades. Lee para aprender. Lee cada línea escrita en el universo por la pluma del poder. Lee en el nombre de Allah, quien le ha enseñado al hombre lo que no sabía. Subhanallah, es un tafsir maravilloso de ese Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, y que realmente es así. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. A Allah subhanahu wa ta'ala no se le adora mediante la ignorancia, se le adora con el conocimiento. ¿Y cuál es el resultado de leer? Es el conocimiento. Y no hablamos de un conocimiento estructurado y regido y cerrado del din, como nos quieren hacer pretender. Hablamos de leer el libro de Allah al-Mastur, el que está en los renglones, pero hablamos de leer el libro de Allah al-Mandur, que es el universo, leer sus signos y reflexionar y aprender sobre todo ello, inshallah. Aquí terminó una parte de la vida de Muhammad. Ya no era Muhammad ibn Abdillah, ya no era
Muhammad al-Quraishi. Ya no era siquiera al-Amin, el digno de confianza, al que todos querían, al que todos respetaban. Se había convertido en el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Se había terminado el tiempo de relajación y el tiempo del descanso. Ahora tenía una misión y debía cumplirla. Tenía un objetivo y desde ese momento todos sus esfuerzos fueron encaminados a cumplir con él. Tendría dificultades, muchas. Su propia gente lo atacaría, como le predijo Waraqa ibn Nawfal. Le tacharían de adivino, de hechicero, de loco, lo expulsarían, lo torturarían, intentarían asesinarle, le harían de todo. Pero él en todo momento se mantendría firme. Tenía una misión y tenía que cumplirla. Se había terminado la calma, se había terminado el estar relajado, el estar arropado, y llegaba la tempestad. Por eso Allah, tras una pausa, hay quien dice que de 6 meses, hay quien dice que de un poco más, después de esa primera revelación, le dice: ya ayyuhal muddathir o qum fa'andir. Ya ayyuhal muddathir, o tú que te arropas, qum fa'andir, levántate y advierte, y a tu Señor engrandece, y tu vestido purifícalo, y de lo sucio aléjate. Subhanallah. Estas son, según la opinión más reconocida, aunque hay otras opiniones, los siguientes en ser revelado después de Iqra. Pues de Iqra es eso. Es o tú que te arropas, y subhanallah, ¿por qué le dice o tú que te arropas? Porque cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam llega después de haber recibido la revelación a su casa, ¿qué le dice a Khadija? Arrópame, arrópame, cúbreme, cúbreme. Qué maravilla. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: o tú que te arropas, ya está, jalás, se acabó, deja de arroparte y transmite porque tienes, levántate y advierte. A tu Señor engrandece y tu vestido purifícalo. Y ahí tenía Khadija otra vez. Khadija, que acepta el Islam sin dudarlo, sin ni un instante de duda ni vacilación. Era consciente que hacía ya tiempo que su marido no era una persona normal. Y el episodio de esa primera revelación y de todo lo que ocurre a continuación es una muestra de ello. Es una muestra de que ese hombre debía cambiar por completo, como lo haría y como lo hizo, la historia de la humanidad. Y ella fue la primera de las personas, la primera de las mujeres, la primera de los seres humanos en creer en él fue Khadija bint Khuwailid. Y por eso es por lo que Khadija tiene un grado tan alto, no solo ante el mensajero sallallahu alaihi wasallam, sino debería tenerlo ante toda la umma del Islam. Lo tiene ante Allah y lo tiene ante Jibril alayhi salam. No lo va a tener ante nosotros. Khadija bint Khuwailid, cuando Jibril acude a la presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: oh Muhammad, dile a Khadija que tendrá no una casa, un palacio de perlas, que no se puede describir, que tendrá un palacio de perlas maravillosas, preciosas, en el jardín. Y Allah le transmite saludos, Allah le manda saludos, y yo le mando saludos también. Jibril viene al mensajero de Allah para hablarle de la posición de Khadija en la próxima vida, pero no solo eso no es lo mejor, para transmitirle saludos directos del creador del universo y de todo cuanto en él, para transmitirle los saludos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Jibril alayhi salam, viendo el rango de Khadija, añade, por supuesto, también sus saludos. Es la primera persona en creer en él, es Khadija bint Khuwailid, que Allah esté complacido con ella. Y en la casa del mensajero sallallahu alaihi wasallam vivían 2 chicos también. Uno de ellos es Ali bin Abi Talib, ya hemos contado su historia, que tenía, se dice, aproximadamente unos 10 años de edad, que su historia muy bonita de cómo Ali acepta el Islam, y es que ve a Muhammad y a Khadija haciendo la oración. Y dice: ¿qué estáis haciendo? ¿A quién estáis adorando? No estáis adorando, vosotros no adoráis a los ídolos, como hace la gente de Quraysh, la gran mayoría de la gente de Quraysh. Aquí está ocurriendo algo, ¿qué estáis haciendo? Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam le habla de su revelación, le habla de lo que ha recibido por parte de Allah subhanahu wa ta'ala y de que él y Khadija han adoptado esa nueva forma de vida y le invita a ello. Y
Ali ibn Abi Talib dice, bueno, pero es algo que tengo que consultar con mi padre. El mensajero de Allah le dice, no, no, si no quieres, no pasa nada, pero estamos hay que mantenerlo oculto. Y de hecho, estos 3 primeros años de la revelación se conocen como los años del Dawa oculto. Quiero, no digas nada a nadie. Y hay una transmisión preciosa que dice que esa noche Ali ibn Abi Talib reflexiona y dice, vamos a ver, Khadija y Muhammad están adorando a Allah, que es el creador del universo y de todo cuanto hay en él, que es realmente el que me ha creado a mí. Y Allah no pidió permiso a Abu Talib para crearme a mí, ¿verdad? ¿Por qué tendría yo que pedirle permiso ahora a Abu Talib para adorar a Allah? No tiene lógica, no tiene sentido. Y esto es una de las transmisiones, pero al día siguiente va a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, oh Muhammad, testigo que no hay más Dios que Allah, que no hay más divinidad que Allah y que tú eres su siervo y mensajero. Y también acepta el Islam sin dudarle un instante. ¿Quién? Lo acepta el otro chico, el otro joven, el primer esclavo liberto, que acepta el Islam, el primer maula, que es Zaid ibn Haritha. ¿Cómo iba a tener dudas él si había sido testigo directo de lo que era, del valor, del rango de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Entonces tenemos, según la opinión más reconocida, para que cada uno tenga su rango, porque todos es necesario que tengan su mérito. La primera mujer, Khadija, el primer niño, Ali, el primer maula, primer esclavo liberto, Zaid ibn Haritha, y el primer hombre adulto en aceptar el Islam, ¿quién es? Es el segundo de los dos, es Sayyidina Abu Bakr Siddiq ibn Abi Quhafa, que Allah esté complacido con él. Abu Bakr era considerado como uno de los intelectos más brillantes de entre todos los Quraysh, una de las personas más respetadas de todos los Quraysh, al que acudían a él con frecuencia y tenía amistad con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran conocidos y eran amigos. Cuando se decide hablar con él, Abu Bakr no le interrumpe. El mensajero de Allah le transmite el mensaje, le habla de Allah, le habla de la oración, le habla de la revelación del Corán y no le interrumpe ni una sola vez de, un momento, pero esto, pero aquí, pero no sé qué. Y cuando termina, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr le mira a los ojos y le dice, oh Muhammad, atestiguo que la ilaha illallah wa annaka Muhammad wa annaka Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Allah subhanahu wa ta'ala y que tú eres su profeta y mensajero. Años más tarde, hablando de Abu Bakr y de su aceptación del Islam, el mensajero sallallahu alaihi wasallam diría, a quien ofrecía el Islam, a quien le hablaba del Islam, a quien llamaba la creencia, al imán, hacían muecas y me miraban a la cara expresando dudas, tenían que consultarlo, tenían que consultar con su corazón, tenían dudas, hacían preguntas. El que no dudó ni un instante cuando se la transmití fue Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido y satisfecho con él. Y Abu Bakr fue un gran apoyo en esos primeros años del Dawa secreto. Lo fue por varias razones. En primer lugar, porque él llamó a mucha gente al Islam. No a mucha, pero así a gente escogida. Entonces, algunos de los más grandes sahaba, como Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah, se hicieron musulmanes por la intermediación de Abu Bakr. Abu Bakr era cercano a ellos y veía que tenían las cualidades que podían, tenían una naturaleza, una práctica, un comportamiento cercano al Islam, y entonces les hablaba del Islam y lo aceptaban. Y por eso Abu Bakr es el segundo de dos. El rango de Abu Bakr no tiene límites, como se ha transmitido. Si se pone el imán de Abu Bakr en un plato de la balanza y se pone el imán de toda la umma en el otro plato de la balanza, vencerá el imán, la creencia, la fe de Sayyidina Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, y a él no lo menciona Allah en su libro, pero sí le dice Thani Athnain, que probablemente sea uno de los mejores elogios. Es el segundo de dos. Primero es el mensajero de Allah, el segundo es Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él. En estos primeros años, 3 primeros años, que son los años conocidos como... y otro de los factores determinantes de Abu Bakr fue su riqueza.
y su generosidad. Gracias a lo que gastó en la compra de esclavos, el Islam se fortaleció. Él fue el que compró a Bilal ibn Abi Rabah, cuando estaba siendo torturado por el pérfido de Umayyah, subhanallah, con torturas tremendas e indescriptibles. Abu Bakr lo presencia, lo ve y dice, no puedo soportarlo, no puedo soportarlo. Y entonces va y negocia y lo compra. Y Umayyah, que era el dueño de Bilal, cuando llegan cuando llegan al acuerdo del precio, dice, estaba deseando quitármelo de encima, porque yo no paraba de torturarle para que dijera que hay más divinidades, más que Allah, y él no paraba de decir ahadun ahad. Y de hecho esa frase de Sayyidina Bilal ibn Rabah, que Allah esté complacido con él, ese ahadun ahad, uno, único, uno, lo único que le pedían era que dijera que había más de un Dios que Allah, que esos dioses que ellos adoraban, que eran reales y que eran certeros, y era lo único que le pedían, pero no paraba de decir ahadun ahad. Ese se convirtió en algunas de las batallas en el grito de guerra de los musulmanes. Claro, cuando los Quraysh escuchaban ese ahadun ahad, que en un primer momento pronunciaba Bilal ibn Abi Rabah, el esclavo abisinio que había sido torturado y maltratado y que se mantenía firme, decían, subhanallah, como este ejército tenga una 10ª parte del imán que tenía Bilal o que tiene Bilal, no vamos a poder hacer nada contra ellos. Entonces escuchaban ese ahadun ahad y empezaban a temblar. Era un signo tremendo de la fortaleza de los creyentes y de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Abu Bakr, cuando lo compra, el otro, Umayyah, se burla de él, diciéndole, lo compra por 100, vamos a poner, ¿no? Dice, si me hubieras ofrecido 20, te lo habría vendido por 20. Te he engañado. Y Abu Bakr, subhanallah, Abu Bakr dice, si me hubieras pedido 1000, te habría dado 1000. Ese era Abu Bakr. Esa es una de las mejores definiciones de Abu Bakr. No ponía precio a Allah y a su mensajero. No ponía precio a hacer cosas, a gastar en Allah y en su mensajero, y es tremendamente conocido. Y disculpad que me pase unos minutos, pero no lo puedo evitar. Los sahaba competían en el bien. Veían una puerta abierta hacia el bien y entraban por ella de la mejor, como podían. Querían ser siempre los primeros. ¿Queréis que os informe de...? Y entonces todos iban allí. Pero claro, el primero era siempre Abu Bakr. Abu Bakr era el primero. Pero llega un momento en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam pide a la gente sadaqa, pide a la gente riqueza para una batalla. Claro, era una de las puertas abiertas hacia el bien. Y Umar, y conocemos el carácter de Umar y subhanallah, la calidad humana de Umar. Umar era uno de esos que tenía celos de Abu Bakr. Tenían celos los unos de los otros por hacer el bien. Y ve que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se sienta en la mezquita y que la gente va trayendo lo que puede dar como sadaqa para la batalla. Algunos traen comida, otros traen oro, otros traen plata, otros traen dátiles, otros traen cebada. Cada uno traía lo que podía. Y Sayyidina Umar se frota las manos porque había hecho unos buenos negocios, en ese momento tenía riquezas. Y dice, por fin, por una vez en mi vida, voy a estar por delante de Abu Bakr. Por fin voy a vencer a Abu Bakr en una puerta abierta hacia el bien. Por fin le voy a adelantar en un mérito. Y subhanallah luego le adelantó en muchos. Y están en la fila y Omar está delante de Abu Bakr. Y claro, Omar está con un gran puñado, mira para atrás y ve a Abu Bakr con un puñadito pequeñito. Y Omar dice, sí, por fin lo he conseguido. Y lleva esas riquezas, eso que llevaba, lo lleva al mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Lo pone delante de él, el mensajero le alaba, lo elogia, lo engrandece y le dice, Omar, esto es muchísimo, pero dime, ¿qué has dejado para tu familia? Y dice, mithluhu ma'ahum.
La mitad de lo que he dejado para ellos, o sea, lo mismo que he traído aquí es lo que he dejado para ellos. La mitad de todo lo que tenía te lo doy a ti, oh mensajero de Allah, por Allah y por su causa. Sale de la fila y tremendamente contento ve cómo viene Abu Bakr con su puñadito, ¿no? Y Umar, tremendamente feliz. Ve cómo viene Abu Bakr con su puñadito y lo pone delante del mensajero sallallahu alaihi wasallam y le dice: oh Abu Bakr, ¿y qué has dejado para tu familia? Taraktuhumullah wa rasulah. Dice: les he dejado a Allah y a su mensajero. Y entonces Omar dice: por Allah que jamás seré capaz de vencer a Abu Bakr. O sea, no era cuánto, era la calidad humana de cada uno. Y dijo eso, dijo: por Allah que jamás podré superar en nada a Abu Bakr. Abu Bakr llevaba menos, pero llevaba todo lo que tenía. Y por eso es el amigo íntimo del mensajero sallallahu alaihi wasallam. E inshallah será su compañero. E inshallah podamos también estar deleitarnos con la presencia de Ibn Abi Quhafa en el jardín. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permitas reunirnos en el jardín con Zaid ibn Haritha, con Khadija, con Ali, Abu Bakr, con Omar y con todos los nobles sahaba. Y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que por nuestro amor hacia ellos y por su recuerdo en nuestro corazón nos hagas tener la mejor opinión posible de todos y cada uno de ellos y nos permita reunirnos con todos ellos y con tu amado y nuestro amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajo la sombra de tu trono en el lugar más elevado del jardín. بسر وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Hasta mañana, inshallah.